Hola chicos y chicas, vamos a explicar la solución de un problema de circuito eléctrico, eh, configuración típica en serie, ¿vale? Entonces, dice el enunciado en el circuito de serie de la figura, esta que tenéis aquí a vuestra derecha, calcular A, la resistencia equivalente, B, la intensidad del circuito, C, la tensión en cada resistencia, D, la potencia total, E, la potencia de cada resistencia, F, la energía consumida por el circuito en 3000 horas, y G, el gasto ocasionado si el precio del kilovatio hora es de 0,1 euro. Es decir, mantener este circuito funcionando 3000 horas, ¿qué nos costaría, no? Bueno, vamos a empezar por el apartado A que dice la resistencia equivalente. Teniendo en cuenta que es un circuito serie, recordad que para resolver circuitos serie, la resistencia equivalente se hacía mediante la suma de las resistencias que tuviese el circuito. Entonces, la resistencia equivalente será igual a la suma de la resistencia que tenemos, la resistencia 1, más la resistencia 2. En este caso, la resistencia 1 son 7 ohmios, más la resistencia 2 que son 3 ohmios, total 10 ohmios. 10 ohmios de resistencia, ¿vale? Entonces, 10 ohmios de resistencia. Ya tenemos entonces el primer apartadillo resuelto, que es la resistencia equivalente, ¿vale? Bien, vamos a hacer el segundo apartado, que es la intensidad del circuito. Bueno, la intensidad del circuito se refiere, como esto es un circuito serie, solamente hay una intensidad, ¿vale? Que es la que recorre todo el circuito, no tiene otra rama, otro camino por la que irse, ¿de acuerdo? Toda la que sale del polo positivo es la que regresa por el polo negativo, ¿de acuerdo? No hay ningún otro camino por el que se pueda repartir. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la intensidad que recorre el circuito. Entonces, la intensidad del circuito será igual, aplicamos la ley de Ohm, V entre resistencia, la de todo el circuito, puesto que estamos calculando la intensidad de todo el circuito, y esto sería la tensión, que son los 5 voltios que tenemos aquí, 5 voltios por entre la resistencia equivalente, que son 10 ohmios. Nosotros hacemos esta operación, 5 entre 10, 0,5 amperios de intensidad. ¿Vale? Esto sería el apartado B, que ya lo tendríamos resuelto también. Ahí tenemos el apartado A y el apartado B. Bien, a continuación dice la tensión en cada resistencia. Vamos a ver, vamos a recordar que en un circuito serie la tensión que genera la pila se reparte entre las distintas caídas de tensión en cada uno de los receptores. En este caso tenemos dos resistencias, pues toda la tensión que hay en la pila se reparte entre las dos resistencias. O lo que es lo mismo, la suma de las tensiones de las dos resistencias tiene que ser igual a la tensión total. Bueno, pues vamos a calcular entonces, vamos a calcular la tensión, esto sería el apartado C, vamos a calcular la tensión en la resistencia 1, le vamos a llamar V1, ¿vale? V1, tensión en la resistencia 1. Aplicamos la formulita para calcular la tensión, que sería intensidad por resistencia. Y en este caso, como estamos calculando la tensión en la resistencia 1, pues habría que hacerlo la intensidad por la resistencia 1. Total, la intensidad que hemos dicho que son 0,5 amperios por la resistencia 1, que son 7 ohmios. Y esto nos dará 3,5 voltios. 3,5 voltios, unidad de tensión. Bien, pues ya tenemos una parte, la primera parte del apartado C resuelto, del V1. Ahora vamos a calcular cuánto vale la tensión en la resistencia 2. Pues de la misma manera de antes, será la intensidad que recorre esa resistencia, que es la total, por la resistencia por la que está pasando esa corriente, que en este caso es la resistencia 2. Y esto será, pues, la intensidad, que es la misma, hemos dicho, para todos, 0,5 amperios
por la resistencia de la que estamos hablando, que es la R2, que vale 3 ohmios, y esto será igual a 1,5 voltios. Vale, pues ya sí tenemos el apartado C totalmente resuelto. Vamos a ponerlo para ver si nos cabe todo. Vale, vamos a calcular ahora el apartado D, que es la potencia total. Bueno, como hablamos de toda la potencia del circuito, la potencia total será, aplicamos su formulita, que es tensión por intensidad, V por I, V por I igual, y entonces será la tensión del circuito, que son los 5 voltios, multiplicado por la intensidad del circuito, de todo el circuito, que son 0,5 amperios, por 0,5 amperios. Y esto nos da 2,5 vatios. Esto nos da 2,5 vatios. Por lo tanto, ya tenemos el apartado D resuelto. Apartado determinado. Bien, vamos ahora con el apartado E, la potencia de cada resistencia. Vamos, ya sabemos la potencia total, la acabamos de calcular. Ahora, ¿cuánto consume de esa potencia cada resistencia? Pues vamos a verlo ahora mismo. Vamos a verlo ahora mismo, entonces... a ver, ¿qué nos quiere? Ahora. Bien, la potencia de la resistencia 1, vamos a poner P1, potencia de la resistencia 1, será, aplicamos la formulita para calcular la potencia, la tensión que hay en esa resistencia, que la hemos llamado antes V1, por la intensidad que recorre esa resistencia, que es la misma para todos. Hemos dicho que en un circuito de serie la intensidad es la misma en todos los receptores, ¿vale? Entonces, la potencia 1 será V1, que hemos dicho que es 3,5 voltios, 3,5 voltios, lo tenemos calculado aquí en el apartado C, 3,5 por la intensidad que recorre el circuito, que es 0,5 amperios. Y si hacemos esta operación, esto nos sale 1,75 vatios. 1,75 vatios. Bien, recordamos que estamos en el apartado E. ¿Vale? Estaba en el apartado E. Bien, ahora calcularíamos la potencia en la resistencia 2. Entonces, la potencia en la resistencia 2 sería igual a la tensión en la resistencia 2 multiplicado por la intensidad que circula por la resistencia 2. Que vuelvo a repetir, como esto es un circuito serie, es la misma para todos. ¿Vale? Entonces, V2 hemos dicho que es 1,5 voltios, que lo calculamos en el apartado C, multiplicado por la intensidad, que es 0,5 amperios. Total, si hacemos esa operación, nos saldrá 0,75 vatios. Llegada a esta altura del problema, yo podría comprobar que voy bien. Pues bueno, fijaros, si yo sumo 1,75 más 0,75, me dará la potencia total que me consume el circuito, con lo cual parece que vamos bien, nos van cuadrando las cuentas. Igual que si sumamos V1 más V2, que son 3,5 más 1,5, nos dan los 5 voltios de la pila, del generador, con lo cual también parece que vamos bien. Bien, vamos a calcular ahora el apartado F, que es energía consumida por el circuito en 3000 horas. Bien, para calcular la energía, recordamos, según su fórmula, que la energía, la energía es igual a la potencia multiplicado por el tiempo. En este caso, como hablamos de toda la energía, hablaremos de la potencia total, multiplicada por el tiempo que hemos dicho que va a estar funcionando nuestro circuito. Pues esto sería 2,5 vatios, que es nuestra potencia total, por el tiempo expresado en horas, que son 3000 horas. Bien, si nosotros multiplicamos 2,5 por 3000, nos da 7500 vatios hora. 7500 vatios hora. Pero ojo, como en el apartado G nos va a pedir el gasto a partir del precio del kilovatio hora, no del vatio hora,
Pues es un buen momento para convertir los vatios hora a kilovatios hora. ¿De acuerdo? Entonces, para pasar de vatios hora a kilovatios hora, dividimos entre 1000 y esto nos dará 7,5 kilovatios hora. Kilovatios hora. Bien, vamos recordando que estamos en el apartado F de momento, ¿vale? Estamos en el apartado F. Apartado F. Vale, estupendo. Y ya lo tenemos ahí resuelto. Y solo nos falta el apartado G, que es el gasto, ¿no? El gasto ocasionado por el circuito. Pues bien, el gasto, lo vamos a llamar G, el gasto será igual a lo que vale un kilovatio hora, que son 0,1 euro, el kilovatio hora, 0,1, multiplicado por el número de kilovatios hora que tenemos, que es 7,5. Pues por 7,5 kilovatios hora. Y el resultado nos da que son 0,75 euros. 0,75 euros. Y con esto ya tendríamos todos los apartados del ejercicio resueltos. Espero que os haya servido para aclarar un poquito más las cosas. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.